ver si va en serio la cosa. Tal vez ya mañana tengamos un nuevo cristiano, ¿verdad? Si no, pues vamos a ver lo que el Señor quiera, ¿verdad? Lo que el Señor disponga. Y vamos a hablar entonces un poco acerca de lo que Dios quiere, de cuál es la voluntad de Dios. Entonces vamos a hablar un poco de esta necesidad que tenemos de ser sabios para ser santos. Cuando yo empecé a ver este tema, pues me topé un poco con qué definición nos vamos a topar acerca de la sabiduría, ¿verdad? Pues nos vamos al diccionario, los que todavía creemos en el diccionario, ¿verdad? Y entonces ahí nos menciona que es una serie de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia, ¿verdad? Es una condición, dice, de las personas que actúan con sensatez, prudencia o acierto. Entonces esa es una definición pues, aceptada por la Real Academia, ¿verdad?, acerca de la sabiduría. Sin embargo, para la Iglesia, ¿verdad?, la sabiduría viene dada por la persona que puede hacer la voluntad de Dios, y es poder hacer las cosas, ver las cosas con los ojos de Dios, tener todo nuestro entorno en base a la mirada del Señor. Entonces yo, pues pensando un poco, ¿verdad?, dije, pues vamos a ver en la Biblia qué ejemplos tenemos de sabiduría. Y creo que el mayor ejemplo pues es Salomón, ¿verdad? Salomón es el que toda la vida nos han dicho que es una persona sabia, ¿verdad? La sabiduría de Salomón, ¿verdad?, es impresionante. Y uno se imagina a Salomón así, barbado, ¿verdad?, de lentes, no, quizás no de lentes, pero barbado, ¿verdad?, y con una expresión seria, ¿verdad?, y anciano, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que en realidad muchas veces lo que sabemos de Salomón es que su sabiduría se reduce a querer cortar en dos a un niño, ¿verdad? Entonces fuimos a la Biblia, ¿verdad?, y les pediría que fuéramos al segundo libro de Crónicas, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas, el capítulo 1, el verso del 7 en adelante. Segundo libro de Crónicas o segundo de Paralipómenos también se llama. Estos libros no son muy frecuentes de mencionar, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 1, del verso 7 en adelante. Salomón sucede al rey David, quizás el rey más grande que ha tenido el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces Salomón es el hijo de David. Y a Salomón se le aparece Dios. Y dice así la palabra: aquella noche se apareció Dios a Salomón y dijo: pídeme lo que haya de darte. Salomón respondió a Dios: tú tuviste gran amor a mi padre David, y a mí me has hecho rey en su lugar. Ahora pues, oh Yahvé Dios, que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre David, ya que tú me has hecho rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame pues ahora sabiduría e inteligencia, para que sepa conducirme en este pueblo tuyo tan grande. Esa es lo que le pide Salomón a Dios. Imaginémonos por un momento que nosotros estamos en el lugar de Salomón. Imaginémonos que se nos aparece el mero, se nos aparece el Señor, se nos aparece Dios y te dice: te voy a dar lo que sea que me pidas. No es el genio de la lámpara de Aladino, es Dios. ¿Qué pedimos? Podemos pedir un montón de cosas, ahí es donde nosotros vamos a volcar todo lo que
lo que sean nuestras prioridades, ¿qué pedimos, verdad? Pues Salomón pidió sabiduría e inteligencia para poder gobernar. Y vean lo que le responde Dios. Respondió Dios a Salomón: ya que piensas esto en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia para saber juzgar a mi pueblo, del cual te he hecho rey. Por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento, y además te daré riqueza, bienes y gloria, como no los tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni las tendrá ninguno de los que vengan después de ti. Palabra de Dios. Entonces, como vemos, Salomón, su sabiduría viene directamente de Dios, ¿verdad? No es por simplemente tomar una decisión justa, no es simplemente por saber gobernar a un pueblo, no es por las riquezas, no es por la fama, ¿verdad? Salomón es mucho más que eso. Salomón es el cumplimiento de una promesa de Dios. Salomón es el poder ver a Dios cara a cara, el poder estar en la presencia del Señor. Ese es Salomón, esa es la sabiduría que nos demuestra Salomón. Si nosotros pudiéramos ponernos, como les digo yo, en el lugar de Salomón, no sé, Salomón vivió hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Ahora podemos tener muchas más inquietudes, muchas más peticiones. Sin embargo, creo que es válido podernos poner en ese papel y poder saber qué es lo que pediríamos al Señor, ¿verdad? Al final de cuentas, nosotros buscamos esta sabiduría, ¿para qué? Para ser santos. Buscamos esta sabiduría para poder gozar de la presencia del Señor. Buscamos esta sabiduría para poder disfrutar de la presencia del Señor. Cuando nosotros vemos también el concepto de la santidad, el santo es la persona que está apartada para Dios, y es el hombre que vive íntimamente en la presencia de Jesús y en la presencia de la Santísima Trinidad. Es esa unión completa del hombre con Dios, a eso se le llama la santidad. Entonces, nosotros estamos llamados a esa santidad. Vamos al libro de Levítico. Les dije que vamos a hablar de libros que no se mencionan mucho. A Levítico, el capítulo 11, el verso 44. Y dice así: porque yo soy Yahvé, su Dios, santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. Palabra de Dios. Y ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, el verso 48, Jesús nos dice: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, no estamos llamados a la santidad únicamente para beneficio nuestro. No estamos llamados a esa santidad para ganarnos el cielo, por así decirlo. Es un mandato de nuestro Señor, es un mandato de Dios. Es lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos a cumplir de nuestra vida. Acordémonos que para un cristiano la vida es un espacio corto de tiempo, y en ese espacio corto de tiempo tenemos que lograr esa santidad, tenemos que lograr ser merecedores de esa salvación, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos llamados a esa santidad, tenemos que buscarla, tenemos que aprovechar la forma de buscar esa sabiduría que nos lleve a esa santidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, generalmente aquí estamos hablando
de lo que San Juan Pablo II decía que era un encuentro, el encuentro que tiene que tener el cristiano con el Señor es un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Es ese primer encuentro que lo da siempre Dios. Nosotros podemos asistir a ese encuentro, podemos abrir la puerta que Él está tocando, pero definitivamente el primer paso nos lo da Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos para tratar de aceptar su voluntad, cualquier cosa que nosotros hagamos para poder estar en su presencia, es por obra y gracia de Él. Entonces, estamos llamados a esa santidad, estamos llamados a vivir así. ¿Lo vamos a buscar? Sí, lo tenemos que buscar. ¿Cómo? Tenemos que aprender a saborear a Dios, tenemos que aprender a buscar las formas, a buscar cómo relacionarnos, cómo conocer al Señor, ¿verdad? Esa es la sabiduría que nosotros buscamos. Así como en nuestra familia nosotros nos conocemos desde, ¿cuántos años tienen ustedes de conocerse? Nosotros con mi esposa pues tenemos ya 32 años de casados, teníamos 8 años de novios, así que ya pasamos más tiempo juntos que lo que teníamos de existencia, ¿verdad? Entonces, pero aprendes a conocer a tu esposo, a tu esposa, desde novios, ¿verdad? Desde que empiezan a relacionarse, empieza uno a conocerlo. Sabe qué le gusta, sabe qué no le gusta. Aprendemos tallas, aprendemos preferencias, ¿verdad? Podemos comprarle algún regalo que sabemos que le va a gustar porque lo conocemos. Podemos también evitar cosas que no le van a gustar porque lo conocemos, ¿verdad? Sabemos distinguir cuál va a ser su reacción para X o Y situación. Y así, de esa misma forma, tenemos que llegar a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, ¿cómo vamos a nosotros a poder hacer su voluntad? ¿Cómo vamos a poder nosotros hacer lo que el Señor quiere que hagamos? Entonces, ahora volvemos a lo mismo. Esta sabiduría, a pesar de que es un don del Espíritu Santo, a pesar de que es algo que el Señor te puede dar, no es algo que no requiera de tu esfuerzo. Ya les mencionaba Eduardo, lo que disfrutamos viniendo acá a una reunión, a vivir la comunidad, ¿verdad? A escuchar la palabra. Estamos en un templo donde estamos ante la presencia del Señor, ¿verdad? Literalmente. Muchas veces hay muchas personas que no tienen esta oportunidad, ¿verdad? Hay países donde, de un cristiano lo hallas y tenés que caminar mucho para encontrar otro, ¿verdad? Aquí nosotros podemos tener esta vida de comunidad mucho más, de una forma mucho más plena, mucho más sencilla y mucho más constante, ¿verdad? Debemos de buscar, de ahondar nuestro conocimiento de Dios, ¿verdad? Hay que leer, hay que informarse de todo lo que acontece en nuestra iglesia. Todas estas cosas nos hacen vivir en comunidad. El poder leer una cita del Evangelio diariamente, ese Evangelio diario no es algo dado nada más así por así. Eso es parte de nuestra vida en comunidad. Es la misma lectura que se lee en todo el mundo. En todo el mundo cristiano se lee la misma lectura. No es porque a alguien se le ocurrió tener allá en su escritorio un santoral, alguna escritura y subrayarlo, ¿verdad? No. Esto es algo que es bien ordenado por nuestra iglesia. Entonces, todo esto es importante para que nosotros vivamos en comunidad. Leamos, averigüemos, informémonos. Ahora estamos a nuestra disposición una serie de instrumentos que antes no se tenían, ¿verdad? Donde podemos averiguar qué es lo que la iglesia quiere. Podemos averiguar acerca de temas importantes, podemos leer, podemos
visitar sitios, hay que tener cuidado también, y eso se va aprendiendo con la experiencia, ¿verdad? Pero claro, si nosotros esperamos de una manera cómoda, si nosotros creemos que el conocimiento se nos va a dar, ¿verdad? Allá en la casa, pues va a ser muy difícil, Fíjense de que a lo largo de todo este tiempo que llevamos, uno empieza a ver, empieza a averiguar, empieza a ahondar en algunas cosas, y hay algún tema que en alguna reunión nos llamó la atención, vamos a averiguar un poco más sobre eso, y eso te va dando cierta experiencia. Ahora es tan importante, miren, cuántas veces no hemos visto un montón de información acerca de nuestra iglesia que no es cierta, pero si nosotros estamos disfrutando de lo que el Señor quiere, nosotros vamos a saber en nuestro corazón cuándo estamos haciendo la voluntad de Dios y cuándo nos estamos alejando de la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a saber si algo que se ha publicado en realidad es algo que dijo el Papa o es algo que le han colgado al Papa. No sé, últimamente en estos últimos papados han sido atacados muy duramente, y hay un montón de frases que le atribuyen a los papas que no han sido dichos por ellos, ¿verdad? Pero eso lo vamos conociendo como leyendo un poco, acostumbrándonos a la forma de decir las cosas de cada uno de ellos. Entonces, esa es la sabiduría que nosotros buscamos, ¿verdad? Esa es la sabiduría que nosotros deseamos cultivar. ¿Para qué? Para que podamos conocer a Dios, para que podamos conocer qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Estamos llamados a ser santos, no para vanagloria nuestra. Acordémonos de Salomón. Salomón no pidió la sabiduría para su fama, para su gloria, ¿verdad? Pidió la sabiduría para poder gobernar al pueblo que Dios le había dado. Entonces, nosotros tenemos que también compartir, también estar pendientes de poder, este tesoro que se nos ha dado, el conocimiento de Dios, poderlo compartir a los demás. Muchas veces vamos a ser los llamados a esa situación, ¿verdad? En alguna medida, aún sin proponértelo, las personas se van a dar cuenta de que algo en tu vida es diferente. No importa cómo ha sido antes, no importa. A veces tu pasado cuesta que la gente se le olvide, ¿verdad? Todavía a uno lo recuerdan de cierta forma, pero también de alguna forma la gente se da cuenta de que el Señor, de que tú estás en la presencia del Señor. Y a veces el momento que llegan a acercarte y te piden algún consejo o te piden una oración, ¿verdad? Qué triste es que a veces no podamos decirle ninguna palabra a un hermano, que no podamos orar por ellos, ¿verdad? Que no podamos escucharlos, y muchas veces con escuchar a la gente se le ayuda bastante. Entonces, en ese momento, uno es el enviado de Dios, pero tenemos que estar disponibles para eso. Nuestro corazón debe de estar abierto para eso, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a aceptar esa santidad que el Señor te ofrece. Y cuando a veces hablamos de esto de la santidad, a veces creemos que es una situación muy lejana, ¿verdad? Ser santo, uno dice, no es para uno, o uno se considera muy indigno, ¿verdad? Pero la verdad es que el Señor, eso es lo que te pide. Y uno dice, pues sí, pero yo soy bueno, yo voy a misa, si me piden que dé las hojitas de entrada, las doy. Si me piden que vaya a un retiro, pues trato de ir y soy bueno. De esa misma forma era bueno el joven rico. Recordemos al joven rico, vámonos al Evangelio de San Mateo.
San Marcos, perdón. Vámonos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10. Los versos 17 al 22. Dice así la palabra: se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Palabra del Señor. Muchas veces podemos perder el rumbo como lo perdió este joven. No es una persona mala. Él respetaba los mandamientos, dice ahí, desde su juventud, desde que era niño. Y el Señor te ve con amor, así como vio a este joven. Pero no basta eso. No basta que nosotros sepamos de memoria los 10 mandamientos. Son 10, todavía son 10. Digo, porque muchas veces cuando nos preguntamos solo si yo soy bueno, no soy buena gente, no mato a nadie, no robo, y ahí se nos acabaron los mandamientos. Pero no basta que conozcamos un poco acerca de todas estas cosas, tenemos que tener ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de poder vivir nuestra vida en su presencia, ese deseo de poder ahondar, de poder hacer que Dios camine con nosotros, que Dios sea nuestra guía, ¿verdad? Entonces, no podemos ser buenos. Dios no nos quiere buenos, nos quiere santos. Y uno dice: pero tan difícil ser santo. Pues sí, porque Dios te ama tanto que te quiere dar su presencia completa. Esa es la santidad a la que estamos llamados, ¿verdad? Dios te quiere hacer semejante a Él. Esa es la santidad. Podemos vivir en esa presencia o podemos rechazarlo como hizo el joven rico, ¿verdad? Podemos aceptar esa libertad que nos da Dios, que nos pide el Señor cuando nos dice: vende todo lo que tienes. Para muchos el vender esto, el vaciar el corazón de esas necesidades, puede ser ese apego a la riqueza, como en el caso del joven este. En otros puede ser el apego a nuestro trabajo. Uno ha metido toda su vida en una empresa, en un trabajo, y es importante, sí es importante, pero el Señor te pide ir más allá. El Señor te pide que puedas desprenderte de todas estas cosas y que puedas amarlo solo a Él. Acordémonos que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Si no nos acordamos de los otros 9, acordémonos solo de ese. Y con ese nos podremos salvar. Pero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. No podemos amar a nuestro trabajo. Muchas veces es un hijo el que es nuestra riqueza, ¿verdad? Pero no podemos amar a nuestro hijo, a nuestra familia, en lugar de Dios. Estamos llamados a ser santos, estamos llamados a que Dios sea nuestra prioridad,
así como nosotros somos prioridad para Él. De esa misma manera, el Señor se da a nosotros. Y eso es lo que quiere Él de regreso, ¿verdad? Eso es lo que te está ofreciendo. Es todo un Dios para ti. No es la tercera parte de Dios, no es la 10ª parte de Dios, no lo compartís con tu esposa, no es la mitad del Dios que tiene tu esposa, no, es todo un Dios para ti. Entonces, de esa misma forma, el Señor quiere esa reciprocidad, que nosotros pongamos nuestra vida a su servicio, que nosotros estemos dispuestos a confiar en Él, que estemos dispuestos a ver su palabra, estemos dispuestos a tenerlo a Él como guía, estemos dispuestos a vivir, a que se nos note esta intimidad con Dios, ¿verdad? De esa forma vamos a llegar a ser santos, de esa forma vamos a poder cumplir con ese mandato del Señor. Pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que aprovechar todo lo que la iglesia pone a tu disposición. Tenemos que formarnos, tenemos que cumplir con las obligaciones. Podemos asistir a misa, podemos asistir a hora santa, podemos asistir a una serie de cosas, pero tenemos que estar con el corazón dispuestos a que el Señor sea nuestra prioridad, a que el Señor sea el que va a dirigir nuestras vidas, ¿verdad? De lo contrario, vamos a terminar con una vida mediocre y vamos a terminar sin hacer lo que el Señor quiere, sin aceptar ese regalo, ese gran regalo que el Señor tiene para nosotros, la santidad, el poder estar unidos a Él, el poder disfrutar de su presencia, ¿verdad? Hay una serie de libros, híjole, ahora hay a dónde poder averiguar cosas. Y es cierto, a veces hay libros que tal vez sean muy difíciles de leer. Aquí tenemos al patrono, ¿verdad? San Juan de la Cruz. Yo estuve leyendo de San Juan de la Cruz, profundísimo, ¿verdad? Profundísimo. Pero es una obra muy hermosa. Yo les recomendaría, tal vez, me encanta a mí leer acerca de toda la conversión y de todos los libros de Scott Hahn, ¿verdad? Y tal vez para momentos difíciles, quizás la obra más importante que ha sido para mí es La agonía de Cristo, de Tomás Moro. Por supuesto, todas esas lecturas no nos excluyen el ahondar en la Biblia, el formarnos, ¿verdad? Y podemos llegar a vivir completamente, a degustar completamente, a sentir completamente a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a compartir en nuestra familia, es como nosotros vamos a perfeccionar el amor de nuestra familia, es como nosotros vamos a dar a nuestros hijos una forma ideal de vivir, una forma perfecta, ¿verdad? De podernos desarrollar en nuestra comunidad. Y al final de cuentas, pues simple y sencillamente vamos a hacer que todos los demás que estén a nuestro alrededor también acepten ese regalo de santidad que el Señor les quiere dar, ¿verdad? Estamos llamados a eso, no estamos llamados a más, ni estamos llamados a menos. El Señor lo quiere y el Señor lo tiene que tener. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esto por amor a Él. Quisiera que me acompañaran en una oración. Te damos gracias, Señor, porque Tú te has acercado a nosotros, Tú nos has llamado, llamas a nuestra puerta y esperas pacientemente que le abramos. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones,
y que pases delante para que podamos guiarnos con tu presencia, que podamos disfrutar de tu presencia, que podamos, Señor, hacer tu voluntad en todo momento. Danos, Señor, este amor por ti, para que podamos transmitirlo a nuestros hijos, para que podamos transmitirlo a nuestros vecinos, para que podamos transmitirlo a nuestros amigos, que puedan ellos ver, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos permites y nos invitas a hacer tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad es perfecta. Sabemos que tu voluntad es agradable y sabemos que tenemos que cumplirla. Danos, Señor, la posibilidad de disfrutar de tu amor en cada momento de nuestra vida. Aumentanos siempre la fe y quédate con nosotros siempre, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias.